At Arizona State University, we're bringing world-class education from our globally acclaimed faculty to you. Ranked #1 in innovation for 10 consecutive years and #2 among public universities for employability, ASU isn't just ahead of the curve, it's creating new paths to success. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online, that's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. 8 en punto de la mañana, 7 en punto en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de don Eric Gutiérrez. Sumar ha criticado duramente a la socialista del gobierno y al presidente por autorizar un aumento del gasto militar que ronda los 10.500 millones de euros, una cifra que la coalición liderada por Yolanda Díaz considera exorbitada. Durante el último Consejo de Ministros, los representantes de Sumar expresaron su desacuerdo y ayer Izquierda Unida fue un paso más allá. Su portavoz Enrique Santiago advirtió que la actitud del PSOE podría desembocar en una crisis de gobierno. Barajamos todos los escenarios, afirmó. En particular, Izquierda Unida ha cargado contra una partida de más de 6 millones de euros destinada a la compra de munición a una empresa israelí, incluyéndola entre los aspectos más controvertidos del nuevo presupuesto de defensa. No obstante, desde Sumar matiza las advertencias y recuerdan que cualquier decisión dentro de la coalición debe ser consensuada. Aunque la declaración de Santiago ha sido tajante, otras voces dentro de Sumar descartan una ruptura del Ejecutivo. Enrique juega su papel, señalan fuentes de la coalición, en referencia al tono más combativo de Izquierda Unida. Paralelamente, la formación de Antonio Maillo ha solicitado la convocatoria de la mesa de partidos, donde se decidirá la postura común de todos los socios de Sumar. ¿Qué dice Sumar? Que está muy en contra. Sí, ya. Totalmente en contra, chavalotes. Pero ahí seguís en el gobierno. Y la legislatura, claro, hay que concluirla. Hombre, ¿dónde vais a encontrar alguien que os pague lo que estáis cobrando con vuestro nivel de inutilidad? Aceptar el rearme militar es duro, pero más cornás da el hambre, hombre. Enrique Santiago, el de Izquierda Unida, pues salió a elevar un poco el tono y dijo: estamos estudiando que los ministros de Izquierda Unida abandonen el gobierno. Ya le ha contestado Sira Rego que que tendrá que mandar a la fuerza pública para desalojarla del despacho ministerial por la fuerza, porque desde luego ella voluntariamente no se va a ir. ¿Dónde va a encontrar un sitio donde la paguen lo que la pagan por rascarse la barbilla todo el día? En fin, yo no sé si esta gente se piensa que a estas alturas engañan a alguien, porque es todo un engaño de principio a fin. Primero, no hay plan de rearme militar de Zapatero, de Sánchez. Me he confundido, pero luego entenderán por qué. No hay plan de rearme militar de Sánchez. Lo que Sánchez anunció fue simplemente un papel que se ha sacado de la manga, que no significa nada, que no compromete a nada, no tiene respaldo parlamentario, no tiene respaldo presupuestario, y que posiblemente en la OTAN, pues cuando lo reciban, le digan: pero chavalote, ¿tú de qué vas? ¿Te piensas que somos medios de comunicación españoles a los que les puedes vender esta basura como si fuera un plan de rearme? Pues mira, no. En segundo lugar, todos estos numeritos, Yolanda Díaz y tal, pues son simplemente otro montaje. Tiene que hacer de cara a sus electores como que se opone a ese plan de rearme que realmente no existe, pero como se trata de hacer que ver que se ha hecho, pues entonces ella tiene que hacer ver como que está en contra. Pero claro, esa oposición pues no puede poner en riesgo la legislatura.
Luego el Enrique Santiago sale a hacer de poli malo. No, estaríamos dispuestos a estudiar el irnos del gobierno. Y sale Sirarrego a decir, no, yo no estudio nada, yo me quedo en el gobierno, que aquí estoy atornillado. Esta gente se pensará, supongo que han perdido toda esperanza de que nosotros, los españoles normales, les creamos, pero ¿se pensarán que sus votantes les compran la mercancía averiada? Es decir, tienen un concepto tan bajo de sus votantes, piensan que son tan estúpidos como para comprarles todo este montaje tan infantil. Porque me supongo que quien no esperará que les crean es la OTAN. Que la OTAN, pues, en fin, es una organización que a punto estuvo de reventar con la infiltración woke, pero que es una organización mínimamente seria. ¿Creen que todo esto se lo va a comprar la OTAN? No creo que tenga ninguna esperanza Pedro Sánchez. En fin, pero me maravilla el cómo consideran de estúpidos a sus propios votantes. Es una cosa espectacular. Bueno, antes me he equivocado, iba a decir Sánchez y dije Zapatero, y que ahora les iba a explicar por qué. Hombre, pues porque cuando alguien actúa como el jefe, pues es normal que a veces confundamos al subordinado con quien realmente da las órdenes. Ayer salió Zapatero a dar órdenes a Pedro Sánchez y a Cándido Conde. Pumpido es el capo di tutti capi. Ayer salió a decir qué es lo que tiene que pasar en el próximo futuro. Escuchen. El expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha afirmado que en algún momento se producirá una foto conjunta entre el presidente Pedro Sánchez y el líder de Junts, Carles Puigdemont. En declaraciones a Catalunya Radio, antes de firmar ejemplares de su libro La solución pacífica en Barcelona con motivo de la Diada de Sant Jordi, Zapatero destacó que aún está pendiente la aplicación de la ley de amnistía, cuya entrada en vigor es clave para que surjan sus efectos. Además, el exmandatario aprovechó la ocasión para reiterar su posición, asegurando que Cataluña es una nación. Lo voy a expresar de una forma muy directa. Que aquellos que se sienten catalanes, solo catalanes, puedan sentirse cómodos en el Estado español, porque se les reconoce su identidad, su lengua, su cultura, su historia, su vocación de autogobierno, su cultura diferente. Eso es factible, sí. Más difícil en la historia ha sido la democracia, que apenas tiene un siglo de existencia, claro, pero la democracia es eso. ¿Qué es la democracia? ¿Y qué es la igualdad? Pues que cada uno en su diferencia pueda sentirse como es y hacer su camino y respetar. Y yo creo que le engrandece a la democracia española y a la democracia poder ofrecer a Cataluña el espacio en el que se sienta cómodo y se le reconozca, porque hay una identidad propia, claro que lo hay. Llamémosle nación, a mí yo no tengo ningún problema. La hay una cultura propia. Sant Jordi es un ejemplo, por cierto, un extraordinario ejemplo. Hay una cultura muy europeísta, hay una cultura muy pacifista en Cataluña, avanzada, es una sociedad que ha sido avanzada. Hay una cultura enormemente pacifista en Cataluña, tanto que ayer pues fueron agredidos, por ejemplo, miembros de Vox en algunas de las carpas informativas que con motivo de Sant Jordi se pusieron en determinados, en muchos municipios de Cataluña. Hay una cultura tan pacifista en Cataluña que todos hemos visto a las hordas de descerebrados del separatismo agrediendo a la policía durante ese 1 de octubre que ni PSOE ni PP quisieron evitar. Hay una cultura tan pacifista en Cataluña que durante la guerra civil las autoridades republicanas y muy en particular ese sujeto siniestro llamado Companys fusilaron pues a miles de catalanes pues por delitos tan terribles como por ejemplo ir a misa. Hay una cultura
pacifista en Cataluña, claro que sí, Zapatero. Zapatero dijo ayer que la ley de amnistía tiene que salir adelante, el Tribunal Constitucional la tiene que validar, y que, bueno, pues habrá que reconocer ahí algún tipo de identidad nacional catalana. Vamos, trabajando siempre al servicio de cualquier enemigo de España, sea interior o exterior. Espero que cobres bien, Zapatero, porque algunos de esos para los que trabajas, pues hombre, están así como sanguinolentos, ¿no? Entonces debes de acabar con las manos un poco sucias, ¿no? Tiene que ser desagradable estar todo el día limpiándose las manos de la sangre que le chorrea a tus empleadores. Resulta gracioso ver hablar de democracia como ese sitio donde cada uno puede decir lo que quiera al tío que trabaja para Maduro, ese que tortura a opositores, ese que ha expulsado de Venezuela a 8 millones de personas, el mayor éxodo humanitario de las últimas décadas, ese señor que encierra a familiares de miembros de la oposición en cárceles infectas para presionar a los miembros de la oposición. Zapatero, eres un puñetero canalla, eres un sinvergüenza, eres un mamporrero de tiranos, eres alguien que vive de trabajar para los enemigos de España y además para los enemigos de la humanidad. Cobras de dictaduras genocidas como la China, cobras de dictaduras asesinas y torturadoras como la venezolana. Trabajas para todo lo peor y encima tienes el cuajo de salir aquí a hablar de democracia y de respeto a los derechos. Tú no respetas nada. Ignoro si trabajas solo por dinero o porque te tienen pillado por algo y no tienes más remedio que rebozarte en el lodo y en la sangre. Pero de verdad, das mucho asco, Zapatero. Bueno, ¿recuerdan ustedes aquellas palabras de Pablo Iglesias cuando le preguntaron que por qué aceptaba trabajar para un canal que depende de la televisión pública iraní, teniendo en cuenta cómo tratan en Irán a las mujeres y a los homosexuales, esas cosas? ¿Recuerdan aquello que dijo Pablo Iglesias en esa conferencia? Que es que hay que cabalgar contradicciones. Bueno, pues ayer tuvimos un ejemplo muy palpable que llega desde Murcia. Un ejemplo que demuestra que sí, que las contradicciones, parece que esta izquierda progre y desnortada pues trata de cabalgarlas continuamente. Lo que pasa que hay contradicciones que no se dejan cabalgar mucho y que como te descuides te sueltan una coz. Escuchen esta noticia porque es que no tiene desperdicio. El concejal de Juventud, Festejos, Turismo y Derechos LGTBIQ+, por el PSOE en el Ayuntamiento de Lorquí, Murcia, Víctor Manuel Sáez Hurtado, ha denunciado haber sido agredido por un inmigrante magrebí al entrar en un restaurante de kebabs durante la celebración de la fiesta del Bando de la Huerta en la ciudad. La denuncia de Sáez Hurtado ha sido difundida a través de su perfil en Facebook, donde ha compartido un vídeo que documenta el momento de la agresión. Acompañando el vídeo, el concejal publicó un mensaje en el que escribió: "Pensaba callarme, pero no puedo. A pesar de las posibles consecuencias negativas para mí, lo voy a contar, lo siento. Anoche en un establecimiento de comida para llevar, y me atrevo a dar el nombre porque me da igual, Kebab La Merced 24 horas, en la esquina de calle Trinidad con calle Obispo Frutos de Murcia, sufrí una agresión homófoba por parte del dueño y los camareros, al grito de maricón de mierda". Esta persona, este concejal de derechos LGTBIQ, etcétera, etcétera, del Ayuntamiento de Lorquí, en Murcia, pues hace no demasiados meses contestaba a alguien, creo que era alguien de Vox, que decía que denunciaba el incremento de la inseguridad
debido a toda la inmigración masiva, irregular, procedente del Magreb, pues le contestaba diciendo: a mí la única vez que me han atracado ha sido un español. Aquí no pasa nada con la inmigración. Bueno, pues este mismo que decía eso hace unos meses, ayer publicaba en Twitter el vídeo de cómo le agreden en un kebab al grito de maricón de mierda. ¿Esto es o no es cabalgar contradicciones? Lo que pasa es que algunas contradicciones, pues eso, no se dejan cabalgar y van y te parten la cara. Sobre todo cuando de lo que estamos hablando es de una inmigración masiva e irregular procedente de lugares donde las mujeres y los homosexuales pues no tienen la misma consideración y no gozan del mismo respeto del que gozan aquí. Pregunto, ¿qué hará este concejal del PSOE en Lorquí tras esta agresión homófoba en un kebab al grito de maricón de mierda? ¿Seguirá defendiendo la inmigración masiva? ¿Seguirá negando que existen problemas de inseguridad? Porque el problema es que este se queja ahora que le ha tocado a él. Pero es que toda esta gente de este mundo, de activistas LGTB del PSOE y de otros partidos de la izquierda, son los mismos que se dedican a perseguir, a denostar, a insultar a aquellos, por ejemplo, Infoblogger, que denuncian cómo en los últimos años las agresiones homófobas están multiplicándose de manera brutal. Y siempre por parte de los mismos, siempre por parte de inmigrantes que vienen de países musulmanes que no respetan mucho a los homosexuales. Pero todas esas agresiones homófobas se callan, se tapan y encima se atiza a quienes, como Infoblogger, lo denuncian documentadamente. Esas agresiones pues ocupan un trocito en los medios locales, pero nadie abre las portadas de los medios nacionales con esa avalancha de agresiones sí verdaderamente homófobas, no como las cosas que se inventa Marlaska, el burro del culo y todo eso, que están sucediendo de manera cotidiana en toda España. Y que en el 99% de los casos tienen como protagonistas a inmigrantes procedentes de países musulmanes. ¿Por qué? Pues porque vienen de una cultura donde la homosexualidad no es precisamente bien vista ni tolerada. De hecho, en alguno de esos países pues se castiga con la muerte. Con lo cual, pues hombre, no sé, casi comparado con el ejecutarlo, pues lo de llamarle solo maricón de mierda, pues parece que no es demasiado, ¿no? Desde la óptica de quienes vienen de esos países. Trato de ponerme en la piel de esta persona, este concejal LGTB del PSOE. ¿Qué haría yo? ¿Me dedicaría a denunciar en el futuro las agresiones homófobas a otras personas? Porque él al menos cuenta con la defensa de que es una persona relativamente pública, un concejal de un pueblo tampoco excesivamente grande, pero bueno, al menos tiene un cargo político. Pero ¿qué pasa con todos los agredidos que son anónimos? Querido concejal, que hasta hace nada negabas que hubiera problemas de seguridad y hasta que no te ha tocado a ti personalmente no lo has denunciado. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir ocultando las agresiones a otros? ¿Vas a seguir poniendo el cazo para no perder tu puesto de concejal de un partido, el PSOE, que es uno de los partidos que impulsa toda esta invasión migratoria, donde, por supuesto, los inmigrantes que llegan no son todos homófobos, pero oiga, es que basta con que haya un 1%. Si tú tienes un 1% de 500.000 tíos, pues son 5.000 dispuestos a palizar homosexuales. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir en el PSOE o vas a denunciar la política migratoria del PSOE? ¿Vas a seguir tolerando una política migratoria que es la que hace que a otros homosexuales como tú los apalicen?
pero tendría su gracia, ¿no? Que te quejes de que te apalicen a ti, pero permitas las condiciones bajo las que se apaliza a otros. En fin, cabalgando contradicciones. Bueno, le envío mi solidaridad a este concejal agredido. Esto sí, es una agresión homófoba, como tantas que hay y que se ocultan. Y no las payasadas de Marlaska y los bulos de Marlaska. Bueno, y mientras tanto, pues de México llegan noticias enormemente preocupantes, pero vamos, perfectamente previsibles. Aquí les hablé de lo que iba a pasar en México, de esto que está pasando en México, pues les hablé, en la última etapa de gobierno de AMLO, de Ángel Manuel López Obrador, o como quiera que se llame, nunca he sabido qué significan la A y la M. Ya saben ustedes que en época de Obrador, es decir, el antecesor de la actual presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, se impulsó una reforma judicial, pues aparentemente buena y democrática, que sean los ciudadanos los que elijan a los jueces. Escuchen. En México, la organización civil Defensores ha anunciado a través de su presidente que presentará denuncias contra 13 candidatos que aspiran a ocupar cargos en el Poder Judicial en las elecciones del junio próximo, debido a sus presuntos vínculos con el crimen organizado. En un vídeo difundido públicamente, el presidente de la asociación, Miguel Alfonso Meza, explicó que la decisión de interponer estas denuncias surge tras el anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien afirmó que se investigará a los candidatos sospechosos de estar relacionados con el narcotráfico. En las últimas semanas hemos expuesto a 6 narcocandidatos en la elección judicial. ¿Y qué creen? Estamos a punto de sacarlos de la boleta. En la mañanera de hoy, la presidenta de la República reconoció que el Tribunal Electoral tiene que revisar a estos candidatos. ¿Hay algún caso en donde se encuentre que no cumple con la Constitución, desde que tiene alguna relación delincuencial? Desde mi particular punto de vista, y veremos qué decide el tribunal, podría, en su caso, descalificar a la persona, pero tendría que presentarse pues todas las pruebas, ¿no?, de que es así. Le tomamos la palabra a la presidenta. La siguiente semana vamos a volver a presentar una denuncia en contra de 13 candidatos altamente riesgosos. 6 de ellos están directamente relacionados con el crimen organizado. Puedes consultar nuestras investigaciones sobre todos estos candidatos en nuestra página de internet. Silvia Rocío Delgado, la abogada del Chapo. Fernando Escamilla Villarreal, el abogado del Z40 y el Chelelo, que además fue sentenciado por portación ilegal de armas. Jesús Humberto Padilla Briones, detenido con 15 bolsas de cristal y un arma de fuego. Francisco Herrera Franco, el fiscal del terror, acusado de haber asesinado a 2 periodistas en Michoacán y de extorsionar a comunidades indígenas. Y Nicolino Canjiamila y Andrés Montoya. Uno, acusado de la desaparición del periodista José Alfredo Jiménez Mota en 2005. El otro, acusado de haber encubierto un feminicidio en una de las prisiones del estado. Cuando salió lo de toda la polémica del proyecto de ley para que fueran los ciudadanos los que votaran para elegir a los jueces en México, pues ya se lo dije, que aquello que aparentemente, pues oiga, es una medida democrática, al fin y al cabo, pues en Estados Unidos los jueces de primera instancia los eligen los ciudadanos votando, igual que eligen a los fiscales, y oiga, pues eso es muy democrático. Control ciudadano directo de al menos los primeros escalones de la justicia. Pero claro, eso vale en un país donde el crimen no se haya generalizado. Y les ponía yo un ejemplo. ¿Qué pasaría si aquí en España los ciudadanos eligen a sus jueces de primera instancia? ¿Qué tipo de jueces se elegirían en los feudos de Batasuna? Es un problema cuando en una determinada zona de un país o en un país entero hay organizaciones criminales más o menos dominando el cotarro, pues entonces la votación, la elección ciudadana de jueces conduce a la elección de criminales, evidentemente. Y dije que eso mismo iba a pasar en México. Si el narco opera libremente en amplias zonas de México, ¿qué jueces van a ser elegidos? Pues los que quiera el narco. Y además es que es inevitable. Incluso aunque la gente quisiera votar en contra de esos jueces, ¿quién se va a presentar a juez que no cuente con el aval del narco en determinadas zonas de México?
A lo mejor hay algún valiente que lo hace, pero claro, tardarán 3 minutos en volarle la cabeza. Y por supuesto el narco, si hay elecciones a jueces, presentará a sus candidatos, claro, y ya se encargará de que sean elegidos. Si no, porque la gente les vote, pues sí, por quien recuente, ¿qué más da? Bueno, pues ya está pasando. Hay una organización que lucha contra el narco que ha denunciado con nombres y apellidos a 13 narcocandidatos a juez que se han presentado para las elecciones en junio. Y estos 13 son los más obvios. ¿Cuántos otros candidatos que van a ser elegidos en junio como jueces en México son directamente candidatos del narco? Candidatos encubiertos a quienes el narco ha contactado sin que sea así una persona de relevancia, se presenta, ya controlado por el narco. ¿Cuántos candidatos desistirán de aquí a junio porque el narco diga, oye, que le estás disputando el puesto a esta persona que es la que queremos? ¿A cuántos candidatos a jueces le van a volar la cabeza de aquí a dentro de un par de meses, en junio, antes de las elecciones a juez? Lo que se ha hecho en México es una auténtica barbaridad. Tú no puedes meter una elección directa de jueces por parte de la ciudadanía si no tienes un país relativamente libre de crimen organizado. Bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos con don Alejandro Baños para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Buenos días, don Alejandro. Muy buenos días, hoy en Voz les estamos informando del conflicto en Ucrania. Donald Trump ha acusado a Volodymyr Zelensky de descarrilar las negociaciones de paz después de que el presidente ucraniano haya rechazado la propuesta del presidente de los Estados Unidos de ceder Crimea a Rusia. Volodymyr Zelensky ha afirmado que entregar la península a su enemigo resultaba claramente favorable a los intereses de Rusia, de ahí a que se haya opuesto a tal ofrecimiento. Recordemos que ambos mandatarios podrían verse este sábado en el funeral del Papa Francisco en Roma. Mientras tanto, el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, ha avisado a Rusia y a Ucrania que deben aceptar cesiones territoriales para que Estados Unidos no se retire de la intermediación en el conflicto. Vamos ahora con un asunto que ha incendiado Colombia porque el ex canciller Álvaro Leiva ha acusado a Gustavo Petro de consumir drogas y de abuso de poder. El ex ministro de Relaciones Exteriores de Colombia ha divulgado una carta que le envió hace unos días al presidente en la que relata diferentes acontecimientos que le llevaron a pensar que Gustavo Petro padece problemas de drogadicción. Regresamos a Estados Unidos porque los incendios están azotando a Nueva Jersey. Hasta esta pasada noche, más de 4.600 hectáreas ya han sido arrasadas por las llamas, lo que ha provocado la evacuación de miles de personas y a declarar el estado de emergencia en las zonas más afectadas. Concluimos con redes sociales porque el fiscal general de Florida ha demandado a la matriz de Snapchat por violar la ley estatal sobre las plataformas, por generar adicción en menores y exponerlos a graves peligros como la pedofilia. Ya saben que para ampliar estas informaciones y conocer otras noticias pueden visitar nuestra página web voz.es y nuestras redes sociales. Muchísimas gracias, don Alejandro. Vamos con deportes en Libertad, pero antes, una noticia que no nos ha cabido porque no nos cabe todas. Pero vaya lío en Colombia, ¿no, don Guillermo? Vaya lío en Colombia con las declaraciones del ex canciller Álvaro Leiva Durán, quien en una carta del presidente pues lo acusa de ser drogadicto. Precisamente señala una situación que se presentó en un viaje oficial a Francia, donde el presidente se desapareció por 2 días, y en la carta dice, es que, o sea, él cree que la inteligencia francesa no es lo suficientemente buena para saber si se desaparece 2 días, que ellos al instante saben qué está haciendo y dónde va a estar. Y dice que le preocupa el problema de drogadicción que puede estar enfrentando el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Bueno, la verdad es que algunas de las declaraciones de Petro en los últimos tiempos pues dan la sensación de que está perfectamente colocado, no se sabe de qué, pero bueno, muy colocado. ¿Alguna idea me viene a la mente? Alguna idea ha dejado soltar, ¿no? Sí. ¿no? La legalización de alguna sustancia. Sí, bueno, Colombia se caracteriza por ser uno de los principales productores del mundo de queso brie, como todo el mundo sabe. Sí, pero en polvo. En polvo, sí. Y tenemos un presidente que parece que lo consume, ¿no? With so many options,
Why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 300 undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu.